Para empezar, quiero brevemente o rápidamente presentar tres ejemplos. ¿Me comentan si está avanzando bien? Sí, señor. Sí, sí, Vale. está avanzando bien. Tres ejemplos de los cuales espero sirvan para contextualizar esa complejidad a la que nos enfrentamos y a la cual la ciencia postnormal plantea un panorama importante, creo yo, para pensar la causa. El primero, en el cual pues la misma Olga estuvo en algunas de las investigaciones que desarrollamos de DGES, es el del relleno sanitario de Navarro. Janet también, que creo que estaba por ahí. El relleno sanitario de Navarro, como probablemente ustedes conocen, pues ubicado aquí en Cali, inicialmente era un botadero a cielo abierto. Nosotros hicimos varias investigaciones eh, que identificaban impactos a nivel de salud respiratoria, del crecimiento, la talla de los niños, además de otras afectaciones de orden social y económico en la población que vivía cerca. Y a lo que quiero hacer alusión es a un proyecto de construcción de vivienda de interés social años después del cierre del vertedero eh, y que se propone desde la administración municipal con dinero coreano. Entonces, hay esta propuesta de desarrollar esta vivienda de interés social. Algunos años atrás de que se planteara esto, nosotros también habíamos hecho un análisis de un conglomerado de efectos congénitos, 4 casos de niños cíclopes, 4 casos de niñas sirenas, niños sirenas, en un periodo de 10 meses, algo que desbordaba lo esperado por cualquier cálculo de este raro tipo de defectos congénitos que entran dentro de una categoría de que se llama defectos por disrupción vascular, DDVs. Un análisis que a través de un estudio de casos y controles mostró una evidencia donde un potencial agente causal, el cadmio, como ustedes pueden ver en los óvalos que tratan de resaltar el hallazgo que quiero mostrarles, eh, casos, niños con defectos por disrupción vascular, controles, binomio madre-hijo, con un niño normal, sin defectos congénitos, mostraba que había un OR de 1.9 con una P de 0.5, o sea, no significante, pero cuando incluíamos en este modelo multivariado el zinc, o sea, tener el zinc bajo en particular, ese OR aumentaba de 1.9 a 6. Seguía siendo una P de 0.15 que en los cánones pues, de significancia estadística dirían es un hallazgo con incertidumbre, no es un hallazgo concluyente, pero que sí sugería una interacción entre nivel nutricional de la madre y exposición al cadmio. En este contexto, como les digo, nosotros fuimos llamados a una reunión donde vino el funcionario del Ministerio de Vivienda porque se pretendía con dineros colectados en una caleta capturada al narcotráfico que se desarrollara un proyecto de vivienda sobre el relleno sanitario, ¿cierto? Y yo recuerdo muy bien la palabra del funcionario de vivienda cuando se dijo, no se oponga al progreso, profesor, ahí en el sótano de la escuela. Y la incertidumbre que se planteaba desde la administración municipal es que no había evidencia comprobada de que el relleno pudiera, sin duda alguna, causar esos efectos en salud. Y si hay esa incertidumbre, ¿por qué no podemos desarrollarla? Y hay otros proyectos de vivienda que se han desarrollado en el país. Algunos años después, en Ciudad Vaga, una publicación de la Universidad del Valle, me hicieron una entrevista de un artículo que se llamó El despertar de los cíclopes. La foto que ve allí muestra un accidente que hubo, un derrumbe de parte de uno de los vertederos de esa montaña de basura que fue directamente a un canal que iba al río Cauca. En ese contexto de incertidumbre, entonces nosotros finalmente, a través de muchas cosas, logramos que el proyecto se parara. Ahora, la vivienda de interés, no solo de interés social, sino vivienda de estratos 4 o 5, ha seguido creciendo alrededor del relleno. Un segundo ejemplo que quiero decirles es el de la prohibición del asbesto en el mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, todas las formas de amianto, o sea, del asbesto, incluido el crisotilo, son cancerígenas para el ser humano.
Y la mayor parte de la evidencia viene de estudios en trabajadores donde hay una exposición sustancial lo suficientemente grande al punto que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 200.000 muertes se deben a exposición profesional al asbesto. Y más del 70% de todas las muertes por cáncer relacionados con el trabajo están relacionados con asbesto, mesoteliomas. El mapa de la prohibición del asbesto a nivel mundial es el que ustedes ven allí. 55 países de todo el mundo, pero no China, no Rusia, no India, no Canadá, no Estados Unidos han prohibido el asbesto. Europa en su totalidad y algunas pues, de las colonias, antiguas colonias de Inglaterra, Sudáfrica, Australia y otros países, Japón, Argentina, Chile también. En ese escenario, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la prohibición del asbesto empezó desde la década de 1980 y de manera muy interesante, Bélgica, que fue el primer país que prohibió el asbesto a nivel global, es la compañía, es propietaria de la compañía más grande que en ese momento existía aquí en Colombia, Ternit, que utilizaba el asbesto para, como material para producir asbesto cemento para toda Latinoamérica. Eternit ubicado en varios sitios aquí en Colombia. O sea, es un tema controversial. Grandes potencias globales siguen utilizándolo. Y en particular, nosotros entramos en un momento histórico aquí donde se estaba dando el séptimo intento por pasar una ley de prohibición del asbesto en Colombia. Se seguía usando en Colombia, ¿cierto? Existían plantas de fabricación de materiales de construcción de asbesto, cemento, pastillas de frenos, etcétera. Y en la Comisión Séptima del Senado, donde particularmente yo pude estar, ¿cierto? Después de haber hecho un ejercicio de policy brief para definir qué hacer en caso de que el asbesto fuera prohibido, las preguntas que siempre suceden, entonces, ¿con qué vamos a sustituirlo? ¿Cuáles son los impactos que esto va a tener en la economía? ¿Cómo se van a afectar a los mineros, cierto? Luego de esta discusión que tuvimos en el Senado finalmente y después de mucha discusión, hay que decir que probablemente uno de los factores que más influyó en que la ley pasara, además pues, de todo este esfuerzo de mucha gente, desde muchos frentes, fue el caso de Ana Cecilia Niño, una mujer que se volvió pues, un referente y que el esposo utilizó su figura para ir al Senado, moverse, estar aquí, allá y finalmente en 2018 la ley pasó. Y el último ejemplo que quiero decirles, bueno, esta es una ley que, déjenme decir, pasó y que hoy todavía estamos viendo a ver cómo se hace, porque eso se dio un periodo de transición, vino la pandemia, las cosas se pararon y hoy se está conformando la comisión que le va a hacer seguimiento a finalmente la eliminación del asbesto en Colombia. Y el último ejemplo que les quiero mostrar es el del glifosato. El glifosato, que como ustedes conocen, se utiliza para eliminación de cultivos, se utilizó, en este momento está frenado el uso del glifosato para cultivos de uso ilícito. Se usa, por supuesto, en cultivos lícitos, aquí en el Valle del Cauca, en los cultivos de arroz, también en el territorio nacional y para otros cultivos de uso lícito. La pregunta que aquí trato de desarrollar en este modelo de la derecha que hicimos para la Comisión de la Verdad en su momento, porque este es uno de esos vectores importantes de la relación entre conflicto armado, ambiente y salud, era como esa aspersión del glifosato tenía diferentes dimensiones. Desde una visión de socioecosistemas, uno puede ver que las dos dimensiones de la gráfica de afectación a territorios, no se alcanzan a ver allí, la segunda dimensión, pérdida de cultivos, pérdida de seguridad y soberanía alimentaria y los efectos directos por la exposición a la contaminación, forman parte de esos aspectos, pero eso está relacionado con las dos dimensiones que aparecen arriba, que son de la afectación al sistema social, con hechos y victimización a las comunidades por ese conflicto social, ambiental que se produce, y por el desplazamiento de los cultivos de coca que cambia los modos de vida de la gente. Realmente el glifosato, hay que decirlo, es, como ya mencionaba, es un herbicida de muy amplio espectro
que ha tenido un crecimiento exponencial en su uso a nivel global y que está ligado a un modelo de producción de agricultura industrial, porque está más ligado a fertilizantes, o sea, todo un andamiaje de la agricultura industrial relacionada con los combustibles fósiles. Y en Colombia, pues además se usa para usos para erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, al menos hasta ahora, a pesar de que es probablemente cancerígeno, de acuerdo a la IARC en su reporte del 2015. Eh, no se puede negar que este es un problema político y que el uso del glifosato, precisamente hoy, a una semana de la desertificación, vuelve y aparece como un eje central en la posibilidad de que vuelva y aparezca el uso del glifosato. Ya hasta el presidente Petro ha dicho la posibilidad de volver a utilizar el glifosato bajo ciertas condiciones, pero de todos modos bajo una política de presión internacional. Lo que a la derecha ven ustedes es una gráfica de un análisis que hace Sosa, hicieron Sosa y colaboradores en el 2019, en un artículo donde ellos hacen referencia a cómo ha ocurrido, de acuerdo a ellos, una politización de la ciencia. En esa gráfica que ellos hacen un análisis de relación de las publicaciones, muestran cómo hay un gran volumen de investigación alrededor de la agronomía, de las plantas, pero muy poco alrededor de los efectos en salud, y que se ha venido, además, se venía dando un gran impulso desde la industria para que se produjera esa ciencia, esa investigación. Como en algún momento, hablando específicamente de este tema, yo refería más que politización de la ciencia, lo que yo puedo pensar ha ocurrido es una cientificación de la toma de decisiones. En fin, con esos tres ejemplos, y ya para entrar en el que espero sirvan para ejemplificar, quiero hacer evidente a través de esos tres problemas complejos cómo utilizar ahí la noción tradicional de causa. O sea, estos son problemas complejos que desafían esa concepción, ¿cierto?, de una causa lineal, donde se puede simplificar una relación entre causa y efecto. En la noción tradicional de causa en ciencia, ¿cierto?, hay esa linealidad, causa directa A, causa B, analizamos partes aisladas y esperamos cuantificar, esperamos controlar, ¿cierto? Y lo que aún la epidemiología observacional trata de hacer es replicar lo que sería un experimento, ¿cierto? Y todas las herramientas de diseño, aún en epidemiología observacional, siguen siendo de control, ¿sí? Se dice que son experimentos porque las exposiciones ocurren porque la gente decide exponerse, ¿cierto? Bien, en contraposición a esto, en sistemas complejos no hay linealidad, tenemos fenómenos emergentes, hay una autoorganización en esos sistemas con múltiples niveles, hay múltiples causas además que se interrelacionan, que pueden generar un solo efecto o al revés, una sola causa que puede generar múltiples efectos. Hay bucles de realimentación, el efecto puede realimentar la causa y nos movemos en un ambiente de incertidumbre. Con esto, entonces, la hipótesis central que quiero desarrollar en los próximos minutos es el que en el marco de la ciencia postnormal, para la toma de decisiones, la identificación de las causas a partir de la predicción cuantitativa es una ilusión, ¿cierto? Y en ese sentido, la pregunta que yo quiero hacer aquí para todos es si podemos, o tal vez aún más importante, necesitamos identificar causas para la toma de decisiones en salud pública. Y para eso entonces quiero parar en lo que Funtowicz y Ravets desarrollaron eh, alrededor de este concepto de ciencia postnormal, de esta noción de ciencia postnormal que ellos planteaban aparece en una situación como la que acabamos de, los tres ejemplos que acabamos de ver. Hay hechos inciertos, hay incertidumbre, hay valores en disputa, ¿cierto? La industria, la administración municipal, el ministerio, Norteamérica, en fin, hay riesgos altos, la decisión que se va a tomar, y hay una posición de tomar de manera urgente una decisión.
En ese contexto, la ciencia postnormal, entonces, yéndonos a la ciencia postnormal, encuentran estos dos personajes, Ravetz y Fontowicz, sus creadores o sus promulgadores, probablemente, claro, no de manera única, hay gente que venía hablando de estos cambios que se estaban dando en la ciencia. En particular, Ravetz había escrito un libro antes de encontrarse con Fontowicz que llamó este libro de Conocimiento científico y sus problemas sociales. En ese libro, El conocimiento científico y sus problemas sociales, escrito en el 71, Ravetz, que es originalmente matemático, él es norteamericano, se había ido a Inglaterra. En Inglaterra hizo su tesis con unos rusos que vivían, un ruso fue su mentor, y resulta que por eso, cuando él vuelve a Estados Unidos, en la época del macartismo, por tener un tutor ruso, le cogen el pasaporte. Bueno, él vuelve a Inglaterra, allá hizo la mayor parte de su carrera académica. Ravetz plantea textualmente, leo aquí en una traducción del fragmento del libro, dice: la actividad de la ciencia natural moderna ha transformado nuestro conocimiento y nuestro control del mundo que nos rodea, pero en el proceso también se ha transformado a sí misma y ha creado problemas que la ciencia natural por sí sola no puede resolver. Ravetz, como decía, había empezado desde la matemática, pero se ha vuelto un estudioso de la sociología de la ciencia. Y entonces, además, entonces Ravetz dice más adelante: estoy tan seguro como siempre de que mi visión de la ciencia como trabajo artesanal es necesaria si queremos alejarnos de la idea de que los científicos descubren hechos. Entonces dice él, y bueno, más adelante cuando trabaja con Fontowicz, más que trabajar la ciencia por la búsqueda de la verdad, lo que tenemos que trabajar es por la calidad, ¿cierto? ¿Cuál es la calidad de los procesos, de lo que hacemos? ¿Cierto? Y este concepto de calidad, ellos sacaron un puntaje y unos pasos para evaluar esa calidad. Realmente no es una calidad probablemente de los estándares tradicionales de lo que es calidad en ciencia, sino que aquí ellos incluyen dentro de ese proceso aspectos sociales y éticos que forman, de acuerdo a ellos, pasan a formar parte de la agenda de hacer buena ciencia. Fontowicz, que es la contraparte o la otra parte que trabaja en esta nación, ellos se encuentran entonces en Inglaterra. Fontowicz es argentino y ha viajado, también exilado a Inglaterra. Eh, He escuchado algunas charlas de Fontowicz. Él sigue muy activo, de hecho, ustedes pueden buscarlo ahí en las redes. En una de esas le escuchaba esta frase que aquí copié y traigo aquí para ustedes: la pretensión de la sociedad moderna de lograr ser amos de la naturaleza, y esto venía del pensamiento cartesiano, le ha servido al Estado moderno y ha permitido el desarrollo de una tecnociencia y de unas instituciones de gobernanza para los países del norte global. Además, esto les ha permitido convertirse en grandes potencias coloniales. O sea, ustedes pueden ver aquí hay un gran énfasis de tipo político en este análisis de la sociología de la ciencia. Pero volvamos entonces a los 4 puntos que plantean Fontowicz y Ravetz en lo que ellos llamaron la ciencia por normal. Ya hemos dicho, son estos 4 asuntos: hechos inciertos, valores en disputa, riesgos altos y decisión por tomar de manera urgente. Hablemos uno a uno de ellos. La incertidumbre. Eh, Ese es un ideal, dice Fontowicz y Ravetz, que no nos podemos dar ese lujo. Ese lujo no nos lo podemos dar. De acuerdo a la ciencia postnormal, tener certidumbre es un asunto raro frente a esos problemas complejos, ¿sí? Y lo que hacemos cuando reducimos esa complejidad mediante estas lógicas de la ciencia tradicional ha tenido un precio muy alto. Ese precio se ha externalizado en decisiones injustas, ¿sí? De hecho, ellos mismos hacen una crítica porque surge esta noción del principio de precaución. El principio de precaución, para los que no lo conozcan, lo utilizamos mucho en salud ambiental, en ambiente y salud, en epidemiología ambiental, y textualmente dice: cuando no hay total certidumbre científica. Y de hecho, entonces, Fontowicz y Ravetz dicen, ese enunciado de lo que es el principio de precaución asume
que hay un ideal de certeza, un ideal de certeza al cual no hemos llegado, pero vamos a llegar teóricamente. Y ellos dicen, no, tenemos que vivir con la incertidumbre, ¿sí? O sea, ellos dicen, hay un estado de incertidumbre esencial. La incertidumbre no va a desaparecer, sino que hay que manejarla. Ahora, ellos dicen, hay que diferenciar esa incertidumbre creada por una serie de científicos. Hay un libro que se llama Mercantes de la Duda. O sea, científicos que están propuestos en hacer, crear incertidumbre para detener el avance en la toma de decisiones, ¿cierto? Y ellos dicen, no, no es de esa incertidumbre de la que estamos hablando, una incertidumbre que paraliza para la toma de decisiones adecuadas, sino de un modelo donde lo que predomine sea el diálogo interactivo, ¿sí? Y donde además tengamos en cuenta el contexto, en qué momento histórico se está dando ese proceso para poder tomar las decisiones que son necesarias. Y esto es, digamos, un primer principio de cómo vivir y cómo la ciencia tiene que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre como un asunto esencial y no como un asunto negativo, sino que en medio de la incertidumbre tomamos decisiones. Un segundo principio sobre el cual ellos trabajan es este de los valores en disputa, ¿cierto? En la ciencia postnormal, los valores no se asumen, sino que hay que hacerlos explícitos. Y en esa pluralidad de valores que van a estar en conflicto, pues no se va a hablar una sola voz, hay diversas voces que van a estar ahí hablando, ¿cierto? Ahora bien, es dentro de esos valores y dentro de esas voces hay que incluir la voz de las comunidades, el valor de otros actores. Em, el saber cómo, dicen ellos, es eh, más importante, es fundamental, más que el saber qué. Y allí yo me voy a otro ejemplo, que es la experiencia que he vivido ahorita en el Amazonas colombiano, viendo la respuesta de las comunidades al COVID y cómo para ellas lo más importante era cómo responder en términos de cercos, en términos de respuesta a los problemas de crisis alimentaria más que lo causaba. La vacuna para ellos se volvió un asunto secundario, porque lo importante era aislarse, lo importante era tener comida para la gente. Siguiendo con esta noción de valores en disputa, entonces lo que hay que entrar en este entendimiento dentro de la ciencia postnormal es que va a haber gente que tiene certezas en puntos opuestos. Esas certezas son contradictorias y coexisten. Y esto hace que la ciencia entre en el campo de la política y por lo tanto los problemas de desigualdades, de inequidades, se convierten en centrales. No es un asunto externo a la ciencia. Como estamos en un campo en disputa, los problemas de equidad se vuelven centrales para la solución de esos problemas. Y un ejemplo claro que yo he mostrado en otras conferencias, en una que di hace poco sobre cambio climático, es el de Rockström. Los tres figuras que ustedes ven arriba muestran el modelo que desarrolló Rockström sobre cómo hemos venido entre el 2009, el 2015, 2023. Ustedes pueden ver allí esas gráficas con esas zonas naranjas, rojas, muestran cómo gradualmente en este periodo hemos ido pasando límites del sistema planetario en producción de CO2, en aguas subterráneas, en aguas superficiales, como esta forma de crecer, de desarrollar, de, de la vida actual a una velocidad de consumo mucho más alta de lo que el sistema logra regenerar, hacen que estemos pasando los límites del sistema planetario para su estabilidad. Pero la gráfica de abajo muestra el último desarrollo que hizo ahorita en el 2024 Rockström, cuando incluyó a esos límites medidos de manera biofísica la equidad. Y en resumen, no voy a detenerme a explicar esta gráfica en detalle, lo que él muestra en ese análisis es que cuando le incorpora principios de equidad a los límites planetarios, esos límites planetarios aún se están pasando más,
más límites se están pasando y estamos más, que son los, se alcanzan a ver unos punticos, son del planeta. Allí es donde estarían ubicados, mientras que la gráfica verde o esas líneas que se alcanzan a ver en el centro serían lo que estaríamos sobrepasando por solamente considerar lo biofísico. Considerar la inequidad hace que pasemos esos límites planetarios aún más rápido. Un tercer componente es que estamos frente a riesgos altos. En estos problemas que mencioné antes, glifosato, eh, Navarro, ¿sí? Asbesto, lo que estaba en juego en esa decisión era muy, muy grande. Es un cáncer, un mesotelioma. Es de una persona que era vecina a una planta de Eternit, ¿cierto? Y entonces tenemos que hacer esa discusión de cómo es que vamos a hacer esa transición hacia la sostenibilidad, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con el cambio climático? ¿Qué va a pasar con la biodiversidad, cierto? Y esto no se resuelve con respuestas tecnocientíficas. No sé si alcanzan a ver ustedes en esa caricatura, el llamado que aparece ahí es, tranquilos, eh, estaremos seguros, lávese las manos y todos estaremos bien, ¿cierto? Esa era la ola del COVID-19 que venía. Detrás de esa, la recesión económica, el empobrecimiento que tuvimos a nivel global, y detrás de esa, una ola aún más grande que es el cambio climático. Y el cuarto asunto es que en muchas de estas situaciones hay que tomar decisiones urgentes. Y aquí quiero resaltar algo que no mencioné cuando hablé de glifosato. Eh, a mí me tocó, estábamos en pandemia, gobierno de Duque. eh, Durante el gobierno de Santos se había prohibido, se había detenido el uso, a partir de una sentencia de la Corte Constitucional, el uso del glifosato para cultivos de uso ilícito. Durante el gobierno de Duque se procuró, se iba a reiniciar la aspersión con glifosato. Y como estábamos en pandemia, se empezaron unas audiencias públicas después de un estudio que habían hecho unos grupos alrededor de la deriva del glifosato, que supuestamente decía que no había problemas, que eso bien espejado, eso iba a llegar a un rango muy pequeño, a un territorio muy pequeño, y eso era mentira, que iba a afectar los ecosistemas. El caso es que yo estuve en algunas de estas reuniones que se hicieron de manera virtual, en esas audiencias públicas, donde pues planteamos los cuestionamientos que había alrededor de esos estudios. El asunto es que esto fue tremendamente político, y quiero decirles, no sé si ustedes entraron, finalmente el glifosato y el reinicio durante la administración de Duque no empezó, no porque el debate llevara a que se parara, sino por un asunto completamente legal. Y es que debido a la pandemia, los llamados que se hicieron, mucha gente no pudo conectarse, no se hicieron con los tiempos adecuados, y un juez, a partir de un llamado que alguien hizo, este proceso de las audiencias públicas no fue hecho con los tiempos y con la participación adecuada, por eso se paró. Fue por un asunto de forma. Y pues llegó luego la administración Petro, que pues la ha mantenido por ahora, hasta ahora, eh, parado, ¿cierto? Voy ya cerrando para poder escuchar, pues, que hagamos algo de conversación y discusión. O sea, en consecuencia, lo que Funtowis y Ravens nos quieren decir es que no es que nos vamos a parar y a detener y no vamos a poder tomar decisiones ni vamos a poder anticiparnos, sino que esa decisión se tiene que tomar con responsabilidad a esa toma de decisiones. Y ellos proponen una cosa que se llama anticipación responsable. Pero esa anticipación responsable no es para el control de la ciencia tradicional, ni tampoco para hacer unas predicciones donde no haya incertidumbre. Es una predicción que se va a hacer con incertidumbre, pero de manera responsable. Y aquí es donde viene esa gráfica famosa de Foucault y Serrave de la ciencia postnormal, que probablemente muchos de ustedes han visto. Aquí en esa gráfica ni siquiera aparece la ciencia pura, ¿cierto? La ciencia del laboratorio, de control, donde hay una predictibilidad, donde la incertidumbre es mínima y además yo la puedo manejar, cuantificar, y yo controlo en el laboratorio el investigador con sus
experimentos controla esa incertidumbre en su gran medida. ¿Sí? Aquí ya entramos en una gráfica donde en el eje de las X está la incertidumbre. ¿Sí? En esos sistemas sociales y ecológicos hay un nivel de incertidumbre. Esos sistemas sociales y ecológicos están además en múltiples niveles interrelacionados. Pero además hay un sistema social y un sistema ecológico que están en relación. Y además, entonces, lo que tenemos es, en el eje de las Y, esta apuesta, lo que está en juego en la decisión, de bajo a alta. Entonces, en esa zona aquí, de baja o no muy alta incertidumbre y bajas apuestas, aparece lo que entonces sería la ciencia aplicada. Vamos a resolver problemas específicos para resolver una cosa muy particular, mejorar una situación con un grado de incertidumbre bajo. Luego dice aparecería la consultoría o asesoría profesional, donde ya viene el criterio del experto, la experiencia, ¿sí? Y que es algo más amplio, es más amplia esta categoría que la de la ciencia aplicada. Y finalmente él ubica esta ciencia postnormal, donde estamos con altas incertidumbres y donde lo que está en juego es muy alto, muy grande. Entonces ellos dicen, vuelvo y digo, es la calidad en ciencia lo que nos debe importar, no la búsqueda de la verdad, no la búsqueda de causas, digo yo, ¿cierto? Debe haber una correspondencia entre lo que yo conozco y un propósito, ¿sí? Y para eso se necesita movilización política. Y para eso además necesitamos coproducción de conocimiento. No es esa visión de la ciencia postnormal, lo que tenemos son equipos de gente que tienen posiciones diferentes, que entran en diálogo y que coproducen conocimiento. Y ven este concepto que ellos traen, que es, tenemos que extender la comunidad científica a una comunidad extendida de iguales. Una comunidad donde debe garantizarse la calidad del proceso, dando espacio a todos los interesados y afectados. ¿Sí? Es una foto que recuerdo con mucho afecto en Caquetá, nosotros trabajando con líderes afro, líderes campesinos, líderes indígenas en el desarrollo de estrategias. Aquí estábamos desarrollando el diplomado, entonces los contenidos del diplomado que debería tener, cómo debería construirse ese diplomado. Para cerrar, entonces, ¿cómo reconceptualizar la causa desde estos principios de la ciencia postnormal? Varios asuntos, y con esto termino. Creo que tenemos que pasar entonces, y esto es una discusión que yo tengo con los estudiantes en bioestadística, porque cuando yo les digo el R cuadrado, entonces R cuadrado, y usamos un ejemplo en clase de un físico de Forbes que predecía la presión barométrica a partir de la temperatura de ebullición del agua, entonces nos da un R cuadrado de 85, 90%, y entonces luego nos vamos a nuestros datos de malaria y encontramos que nuestro R cuadrado es de 15%. Entonces, más que predecir, lo que necesitamos es comprender y tenemos que darle menos valor al R cuadrado en estas instancias de fenómenos complejos para dar mayor importancia a comprender un proceso. Tenemos que pensar en factores que influyen, que se interconectan, que están en sistemas socioecológicos o como estos días sociales ecológicos complejos. No hay causas únicas. En ese sentido, consistencia con lo que acabo de decir, hay que pensar sistémicamente, hay que pensar el problema en su totalidad, considerando la interacción entre esas diferentes partes. La incertidumbre va a ser alta y tenemos que vivir con esa incertidumbre, ¿cierto? Y van a coexistir diferentes explicaciones. O sea, ahí van a haber diferentes narrativas causales que deben coexistir y dialogar. Lo que tenemos que hacer es una evaluación centrada en qué tan plausible es ese evento, ¿cierto? Claro, apoyándose en evidencia disponible, apoyándome en una P de punto 15, ¿cierto? Que es una P que dice que una mujer desnutrida que se exponga al cadmio tiene una probabilidad lo suficientemente importante. No es, como digo, no es un pálpito de lo que habla el principio de precaución, ¿cierto? Es una evidencia
no final, no con cero incertidumbre, pero con esa evidencia yo puedo pararme a tomar decisiones. Y pues es una ciencia donde los valores se deben expresar de manera clara, ¿cierto? Y deben entrar en esas narrativas causales. Con esto doy el último ejemplo para que conversemos. Recuerdo que ahorita también, de nuevo en Caquetá, yo encontré por ahí una P de punto 20 y pico como protector de inseguridad alimentaria severa, cuando el jefe del hogar, y lo preguntamos en una encuesta, decía, no, es que aquí la jefatura es compartida. A mí ese hallazgo me parecía tan valioso, ¿cierto? Claro, las mujeres solas, cabeza de familia, están a más riesgo, pero cuando no es una mujer que dice yo soy la que tomo las decisiones o no, el que toma la decisión es el hombre en la alimentación, sino que cuando es compartido eso protege. Ese hallazgo más allá de la P de punto 20 y algo que me dio, me parece lo suficientemente importante, me parece que tiene que ver con un valor alrededor de lo que es desigualdades de género, entra en otra discusión de narrativa causal que lo hace tan importante para pensar esa complejidad de lo que estamos enfrentando, en este caso, pues la inseguridad y la falta de soberanía alimentaria en el Caquetá. Esto son ideas todavía, como les digo, bueno, que yo quiero seguir trabajando y que de todo me pareció interesante conversar hoy con ustedes. No sé. Muchas gracias, Fabián. Y sí, doy la palabra. Yo tengo preguntas y cosas para decir porque este tema me gusta mucho, pero pues obviamente primero alzó la mano. ¿Quién alzó la mano? ¿Quién quiere preguntar? Hacer. Janet. Gracias, Fabián. Yo creo que me ayuda mucho a comprender más lo que alguna vez de la ciencia postnormal que antes yo no había entendido bien. Tengo una pregunta. Una primera es, la ciencia postnormal no tiene preocupación por la causalidad. ¿Es cierto que no? Ella no es su preocupación fundamental, o sea, No es la preocupación fundamental. no tiene esa preocupación. Esa es la primera cosa. La preocupación por la causalidad, ¿de dónde viene? ¿Cierto? ¿De dónde se origina la preocupación por la causalidad en las investigaciones? Haría la pregunta. Y la otra, ¿cómo ves esa relación entre ciencia postnormal e investigación-acción participativa? Serían mis dos preguntas. Gracias. Yo creo que preguntar el origen de la noción de causa, pues aquí tenemos a Olga que también nos puede hablar de la historia de la causa, Sí. pero pues yo creo que eso está ligado al pensamiento moderno de reduccionismo, de lógicas causales, A, causa B, ¿cierto? Parascándola y Witt, que es, ¿no? Y Que de la... yo lo leo todavía, ese artículo es muy bueno. usted burlarse de mí, pero el artículo es muy bueno. Y pues que forma parte de esa visión de necesidad de control que necesitaba el pensamiento moderno, controlar, eh, poder tener una ciencia con un conocimiento superior al resto de conocimientos, y yo podría decir además necesario para el desarrollo del capitalismo, porque necesitamos tener causas únicas, la industria farmacéutica necesita tener causas únicas para desarrollar pues, medicamentos. Entonces, yo creo que aquí hay pues, muchas raíces de orden social, histórico, económico, en cómo surge la causa, ¿cierto? Y filosófico en su momento. Y pues lo de IAP total, es decir, la IAP entra en consonancia, lo que pasa es que, claro, la IAP surge desde otro lado, desde las ciencias sociales, desde la Falsborda y su visión de la necesidad de incorporar otras formas de pensar, otras formas de ver, y por lo tanto una ciencia comprometida en la acción, pero que además incorpore la participación y el conocimiento de las comunidades, estaría en completa consonancia, creo yo, con este otro movimiento de la ciencia postnormal que viene pues desde el norte.
No sé si menciono lo que vos decís del origen del pensamiento causal. Bueno, Occidente siempre lo ha tenido con la teoría causal de Aristóteles, de las 4 causas, pero va a retomar solo la eficiente y la teleológica, y con la revolución científica y el surgimiento de la ciencia moderna, los científicos se quedan con la causa eficiente. Y esa causa eficiente es la causa que conocemos, ¿cierto? La que manejamos nosotros. Y efectivamente, esas relaciones causales se plantean, a ver, sí, de manera lineal, no sé qué tan reduccionista, pero sí de manera lineal. Y claro que con la ciencia moderna también hay un principio epistémico del surgimiento de la ciencia moderna, Galileo, Newton, Boyle, y es que yo necesito simplificar los sistemas para estudiarlos, ¿sí? Entonces, ese asunto de que más bien la metodología, para yo poder aplicar esa metodología, simplifico el sistema y no que la complejidad del sistema que uno sea fiel es a la complejidad del sistema y no a la metodología. En todo caso, la perspectiva de simplificar los sistemas para poderlos entender también nacen pues con la ciencia moderna. Yo no estoy tan segura de que Fontowicz y Rabbit estén de plano en contra de la causalidad, pero la crítica que hacen se acoge mucho. Es como decir, no sé si es una maroma la que estoy haciendo, filosófica, pero es cierto tipo de explicaciones que tienen ciertos atributos, están en el marco de la ciencia normal y ya no nos sirven. Y resulta que las explicaciones causales son uno de los tipos de explicaciones que pueden tener esa dificultad. Pero no creo que la agenda de Fontowicz y Rabi sea radicalmente anticausalista, porque cuando estamos con ciencia aplicada, ellos son muy pragmáticos. Y Carlos me dice, si tuvimos una discusión, son muy pragmáticos porque ponte a pensar que ellos aceptan la ciencia aplicada y la ciencia aplicada es muy causal. Y o sea, en ese gráfico, la aplicada y la de consultoría, ahí puede haber asuntos causales, pero ya en la posnormal, pues no lo sabría. No sé, es como una intuición que tengo porque yo tampoco, pues no lo he leído, no los he leído, pues los he leído, pero no muy a profundidad. Y no he rastreado la hipótesis que vos has hecho, que me parece muy bonita, y es lo de cómo se presenta ese asunto de la causalidad desde la ciencia posnormal. Bueno, Sí. yo lo que creo es que, como te digo, yo de hecho busqué escritos, hice búsqueda en PubMed, ¿dónde está ciencia posnormal y causa? Y no hay. Yo No por lo hay. menos no encontré. Puede ser que alguien siga buscando y lo encuentre. Yo no lo he encontrado. Pero lo que sí es cierto es que ellos hablan de que la necesidad de predecir, lo cual Claro. estaría ligado a la causa, pues es una ilusión y que al menos en el contexto de estos sistemas complejos, la predicción sin incertidumbre no es algo que nosotros en Que se sí pueda, buscar. es cierto. O sea, es secundario. Lo más importante es el proceso, es la consideración de la historia, del contexto. Lo importante es que los valores sean explícitos. Lo importante es que el conocimiento de la gente sea incorporado y que tengamos una comunidad extendida de pares. Eso es más importante que la predicción. Sí. Chévere. No sé si alguien tiene más preguntas porque me parece muy interesante, y es que de todas maneras, y lo decís vos, un sistema puede ser impredecible, puede haber incertidumbres, pero es comprendible, es inteligible, ¿cierto? Entonces ahí epistémicamente no hay la imposibilidad de comprender.
pero sí hay la imposibilidad de predecir. Entonces, esa inteligibilidad, porque o si no, claro, ¿para qué nos sentamos a estudiar sistemas que no vamos a comprender? Entonces, y Claro. vos hiciste ese vínculo entre comprensión, en la visión de ciencia posnormal y comprensión. Sí, por ahí yo se levantó la mano porque yo Yo ahorita sé. quería comentar algo adicional, pero... Sí, muchas gracias, Fabián, por la provocación. Definitivamente sigue aportando a esta complejización sobre la discusión de causa. Y coloqué la pregunta en el chat y tiene que ver con precisamente si hay algunas pistas desde esta perspectiva para abordar los diálogos improbables, que en este caso son los diálogos con las agendas o intereses opuestos. Y para un poco como para explicar de dónde viene mi pregunta, viene de la fotografía. En esa fotografía están quienes tienen se identifican de cierta manera afines a quien hace la invitación, que en este caso es alguien que, pues, desde una perspectiva en la que está tomando partido por el campesinado, por las indígenas, por los afros que están en esta posición, en este caso por decirlo, de víctimas o personas que reciben el daño. Pero, obviamente, como esto es un campo en disputa, quería saber si desde la perspectiva de ellos han pensado en cómo abordar con la otra gente, es decir, con el campesino que está totalmente de acuerdo con que se tale el bosque y se cultive más coca, o con el afro, o con la indígena, o con el político, o con el científico incluso que puede justificar completamente que desaparezca el bosque, con todos los datos y con toda también la ciencia aplicada y con toda la consultoría. ¿Cómo abordar eso? Esa era mi pregunta. A ver si estoy entendiendo bien. Tú dices, ¿de quiénes? ¿De los autores de ciencia posnormal con...? Sí, ¿cómo dan pistas para abordar con la gente que en este caso está en el poder, no le interesa el principio de la justicia, no quiere no le interesa que estén las brechas de inequidad en disminución, porque tienen otro interés, pero están allí, no van a desaparecer y con ellos hay que avanzar en esta construcción? A ver, yo de los dos he seguido leyendo más a Fontowis y Fontowis sí tiene una agenda política clara y él utiliza y hace referencia a la ciencia como una de las bases para el establecimiento de las colonias también. Es decir, la colonialidad ha tenido en la ciencia tradicional una herramienta para reforzar este pensamiento y esas formas de ver el mundo de manera como la vemos. Y coloca también al Estado moderno, como yo colocaba por ahí una frase, como ese agente que ha permitido, ¿cierto?, el desarrollo de esa tecnociencia que está a favor, pues, de intereses específicos. Ahora, ¿qué tanto ellos, dentro de sus lecturas, yo tampoco, sin ser un estudioso al 100%, no puedo decir que me haya leído todos los libros de ciencia postnormal, pero sí, pues yo diría que los capítulos fundamentales del libro de Fontowis y Ravetz y algunos artículos después de Fontowis, no hacen, digamos, o plantean este diálogo como una necesidad, pero tampoco es que, y bueno, y dicen que ese diálogo tiene que ser transparente, tiene que plantear de alguna forma como un proceso que ayude a ese diálogo, que, volviéndome a la pregunta de Janet, creo que se vuelve, a mi manera de ver, práctico en los principios de la IAP, ¿cierto? Para mí, ver a Falsborda, pensar lo que ha significado trabajar con y para las comunidades, meterme, en el caso mío, en procesos que van en curso, entender que cuando yo entro a dialogar en el Caquetá,
de la inseguridad y la falta de soberanía alimentaria y de cómo puedo entender los problemas nutricionales en el Caquetá, pues estoy frente a una discusión que yo no la estoy abriendo, sino que hay procesos sociales, hay procesos políticos que la gente está desarrollando y yo vengo a sumarme a ese proceso que ya va en curso, ¿cierto? Y entro y ayudo desde, claro, el conocimiento científico a establecer un diálogo. Ahora, esto además entra con otros capítulos que tienen que ver con incidencia política, eh, con otras formas de pensar la investigación, o sea, la ciencia comprometida para el cambio, ¿cierto? Que de pronto ya es otra notación de lo que nosotros podemos imaginarnos es, digamos, estaría dentro del trabajo académico, ¿cierto? Eh, Nosotros tenemos que tomar parte o hacer parte del proceso, ¿cierto? Hasta dónde debe llegar lo que nosotros como academia podemos hacer, o si eso ya es lo que a todos nos corresponde por ser ciudadanos de ese país. ¿Sí? Claro. Pero mira, Fabián, una cosa tan interesante, yo tratando también de entender la pregunta de Joseph, y se me ocurre una pregunta en este momento que no me había hecho, y es, cierto que Fontobis y Rabbets no explicitan como los criterios de cómo incluyo yo, a quienes incluyo en esa comunidad de pares extendida, ¿cierto? Ellos hablan de la comunidad de pares extendida, pero como, ¿cierto? Un poco, sí, no son explícitos. Hay que entender de dónde viene Rabbit, desde la matemática, desde pues, el estudio de la sociología de la ciencia en Europa. Entonces es un contexto al cual de pronto Fontobis sí le adicionó ese contenido político de ser una persona que salió huyendo del régimen argentino, que tenía además una posición política al respecto, pero no es un asunto que uno vea de manera explícita, pues como eventualmente uno lo ven otros investigadores que sí tienen, digamos, claramente posiciones críticas. ¿Sabes qué le mete mi hermano? Porque yo conocí este tema por mi hermano y Janet se va a reír. Entonces, para complementar ese pedazo que no está explícito, entonces él incluye a Habermas, ¿cierto? Como, ¿cierto? Esas acciones comunicativas, pero porque aquí también, por ejemplo, Gladys dice, sí es necesario realizar los procesos dialécticos en búsqueda de la mejor toma de decisiones. La participación social y política, pues promoverla, permitirla y valorarla. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo quería hacer un comentario chiquito y yo creo que Hacele. tiene que ver tiene que ver con el asunto de la filosofía. O sea, ya es una pregunta para la profe Olga y también para el profe Fabián. ¿Cómo hacer? Porque, o sea, sí nos tenemos que sentar con besos, con los tecnofeudalistas nuevos para tener esta conversación, o sencillamente es que es un punto no negociable porque no van a ser mis iguales para poder tener esta discusión, porque estamos construyendo una forma para revelarnos. Entonces, y lo digo porque yo creo que cada vez, o sea, eso en macro, pero también en el micro, se vuelve como un gran reto para nosotros como los que suministran, en este caso, de forma cada vez menos, pero con la expectativa de que seamos neutrales, de que pasemos a mediar en donde hay unas agendas e intereses que están en disputa. Entonces, habitualmente nos queda más fácil si es con personas donde esos iguales son personas afines ética y políticamente, que compartimos al menos algo, porque me aceptan la invitación. Pero ¿cómo voy a persuadir al otro? Para reunirme es que quiero persuadir al que no está de acuerdo conmigo. Esa es la pregunta. ¿Cierto? Porque si para poder hacerlo. Yo no lo tengo en la práctica, pero sé que, por ejemplo, toda esta filosofía del lenguaje de los actos de habla, por ejemplo, hay un criterio y es que el interlocutor no mienta, ¿cierto?
no mienta. O sea, si por ejemplo un interlocutor está en contra de uno, pero genuinamente está convencido de su postura y está en una actitud comunicativa, digamos, honesta, pues entonces sería productivo tenerlo. Pero entonces la pregunta es, eso es muy idealizado, porque me imagino que muchos interlocutores mienten. O sea, los que hacen la industria automotora, la industria de alimentos, qué sé yo, mienten, pero no sabría, pero no lo tengo en la práctica. Yo creo que Fabián es más, en términos de la práctica, también de estar ahí poniendo un tema. Si es solo, el primer ejemplo que diste, era interlocución con verdaderos oponentes, o sea, con gente. Sí, yo me acuerdo lo de la Comisión Séptima del Senado, donde además fue muy interesante porque yo me llegué allá y cuando yo veo sentado a un egresado de la Escuela de Salud Pública, epidemiólogo que iba en representación de Tecnit, para demostrar que, pues, no, que no había evidencia contundente de que era necesario prohibir el asbesto. O, por ejemplo, ahorita en Caquetá, a propósito de esto de la necesidad de buscar interlocución, pues buscamos y buscamos y buscamos y buscamos interlocución con la nueva administración departamental. Y pues fue un día, esperamos casi 8 horas a que no fuéramos atendidos. Y evidentemente, es decir, como yo iba con, no profesor Univalle solamente, sino que íbamos con grupos comunitarios que ya tenían un pasado con el gobernador electo, entonces pues nos mamaron gallo y nunca nos dieron espacio. Ese diálogo pues yo pensaba que era importante, entonces terminamos haciendo un análisis con las comunidades del plan de desarrollo. Y entonces lo que terminamos fue, porque no pudimos participar tampoco en las mesas del plan de desarrollo, de cómo se construyó el plan de desarrollo, entonces analicemos lo que se construyó, analicemos ese plan de desarrollo, veámosle las contradicciones. Entonces ahí estuvo Anderson mirando, por ejemplo, qué es del plan de desarrollo se habla en salud. Entonces era dar pistas, de alguna forma ese análisis, entonces pasárselo a los grupos de la comunidad para que la gente pudiera verlo y saber cómo pueden hacer veeduría, ¿cierto? Que dice, para obtener buena parte de la información en Caquetá también debemos recurrir a la tutela. ¿Sí? O sea, A tutela. para obtener información, eso era un dolor de cabeza, claro. Había que... El Anderson, yo le decía a Anderson, trata a ver si nos lo da, ¿no? El Anderson lo pedía un día y al otro día iba ya con la tutela. O de una vez, él sabía que eso había que conseguirlo con tutela, si no, no daban la información para analizar, por ejemplo, cómo estaba configurado el sistema de salud en el departamento. Ni siquiera esa información pues, estaba ahí disponible. Entonces, ¿qué te digo? Pues tu pregunta, yo creo que esa conversa es como, yo creo, de alguna forma la discusión, la conversación que hemos tenido alrededor de lo que es la transdisciplina. Y diría, no solamente con esos tecnócratas que son oponentes grandes, sino aún dentro de la misma academia. Dentro de la misma academia, a veces tenemos gente con la cual no podemos conversar, ¿cierto? Pero pues hay que darla. Yo no creo que sea, porque si nos sentamos nosotros aquí a conversar los mismos con la misma, hay que abrir a dónde llega. Pero a mí me parece muy chévere la invitación que nos está haciendo la profe Olga de pensarnos, bueno, cuáles son las condiciones, en este caso desde la filosofía del lenguaje, para como los ideales mínimos para poder favorecer estos diálogos improbables, porque yo creo que particularmente cada vez que apelamos a que estamos en campos en disputa, si no nos pensamos en cómo identifico y cómo ayudo a que el otro también se reconozca que está contrario a mí y cómo llegamos a un diálogo, pues la disputa no va a ocurrir en el diálogo, sino que ocurre de otras formas. Ocurre por cómo nos ganamos espacios, entonces, acceso de información parcial y probablemente incompleta y no tan veraz si la utilizo la tutela. Entonces yo creo que de pronto sí nos toca pensar en otras disciplinas que nos ayuden a cómo favorecer esos diálogos
que son tan difíciles y que para nuestro país y para nuestro contexto actual, con esta polarización tan grande que se replica, va a ser necesario. Sí. Pero me parece una provocación muy interesante porque dentro de los mismos científicos ocurre. Es decir, hay gente que puede entender muy bien la inequidad económica, pero no va a entender porque no lo va, porque su historia personal, su visión del Esa mundo, es la no dicotomía, racial. valores y hechos. O sea, mete los valores, cada uno. Yo hago la analogía política ahorita y muy partidaria, es la diferencia entre Carolina Corcho y Cepeda. Uno pueda que no entre mucho en controversia, o pareciera no entrar en controversia tan de frente, pero la contradicción se va a dar con uno o con otro. Es decir, Carolina Corcho lo enfrenta, me parece, de manera más clara. Una mujer, asuntos de Cepeda, género y por resolver. sí, pero o sea, la contradicción se va a dar en uno o en otro. ¿Cómo se va a manejar eso desde el lenguaje? No sé quién tiene mejor posibilidad de lograr que en medio de esta contradicción se logre avance. Claro. Ahora, y cierto, esto es en el marco de una sociedad democrática. La ciencia postnormal, cierto, es en el marco de una sociedad democrática. Es verdad. Sí, En entonces. los supuestos, sí, los supuestos. Sí, entonces, que no van a matar a alguno de los que está hablando. Es terrible. Y eso es algo que uno dice, bueno, ahora lo podemos hacer, pero vea lo que está pasando arriba. No puede decir ni un chistecito. Muy bien, ¿quién más tiene preguntas? Veo. Muy bien. Muchísimas gracias. Ay, vea, yo tomé una cantidad de notas completamente de acuerdo con todo lo que dijo Fabián. Había cosas que no se me habían ocurrido de la lectura de estos textos. Lo del valor de P.2, ¿te acordás que vos me enseñaste hace 50.000 años con el libro de Rothman de la probabilidad de los valores de P? Yo pienso que de todas maneras, aunque obviamente la estadística y la epidemiología pueden llegar a tener limitaciones, tienen herramientas en sí mismas para interpretar de manera adecuada, por ejemplo, este tipo de hallazgo, que el valor el valor de P de esa asociación era de 0.25, pero me imagino que la asociación... 0.15. Sí, además me imagino que la incertidumbre hace que tengamos ese tipo de dificultades para encontrar ciertas asociaciones. Sí, pero recuerdo que yo con esa P de 0.15 en ese momento, hace muchos años, me sentía como limitado para someterlo, el artículo. Claro. Como que no, con P de 0.15 van a decir, sí. Es más, en estos días sometí un artículo a biomédica con este hallazgo de Caquetá, y en la tabla coloqué y remarqué entre los resultados los que eran menores a 0.05, los que eran menores a 0.10 y los que eran menores a 0.20. Y el editor me va a decir como que usted para qué está resaltando menores a 0.10 y menores a 0.20. Me dijo, usted está equivocado, ¿por qué está resaltando esos valores? Claro. Sí me interesa resaltar el 0.10 y el punto. De pronto vuelvo a mi profesor de bioestadística de Hopkins que me decía, ¿para qué mandan los valores de P? No use valores de P más. Intervalos de confianza. Intervalos de confianza. Claro. Ahora, si queremos el intervalo de confianza, lo único que buscamos es ver si pasó por detrás de los intervalos de confianza no está esa impredecibilidad, un poquito como ¿cierto? Detrás está algo del concepto de incertidumbre. Sí, como yo le escuché a Greenland, el pecado está en creer que usted encontró la verdad porque la P fue menor a 0.05. Cree que porque encontró la P menor a 0.05 ya encontró algo que es real. Y el pensar que si es mayor a 0.05 es descartable. Descartable de esto, sí. Entonces sí, ahí, ahorita que estoy metido en métodos mixtos, es cómo se usa un término, un autor que habla de cualitizar los datos cuantitativos. Pues finalmente uno, lo cuantitativo, lo vuelve una narración. Me encantó eso, una narrativa, claro. Ahora, al revés, también a algunos cualitativos eso les parece horrible,
¿Cómo cuantifico lo cualitativo? Buenísimo, la discusión está ahí. Eh, Sí, sí. Pero esas narrativas causales y narrativas no causales me parecen muy bonitas.